Amados hermanos en la fe de Cristo, me llené de asombro hace unos pocos días atrás escuchar por algunos medios de información al líder religioso Papa Francisco lanzar un inédito perdón a los pecados del mundo ante el azote del coronavirus que día a día está arrebatando la vida de miles de personas. Una afirmación que de poder oírla habría llevado al mismísimo apóstol Pablo a rasgarse las vestiduras escandalizado. Esta blasfemia me inspiró a hablar sobre este tema. Cuando un amo es atacado, el perro ladra. Cuanto más si la palabra de Dios es tergiversada y tratan de robar su gloria. Yo no puedo callar. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42, versículo 8. Solo Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar el pecado de todo el mundo y no un hombre pecador como todos, como está escrito. No hay un justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Tal declaración de este líder religioso es contraria a la letra y al espíritu del Evangelio. Para los judíos, tal pretensión era una blasfemia y fue una razón por la que intentaron apedrear a Jesús. ¿Por qué tú siendo hombre te haces Dios? Juan capítulo 10, versículo 33. Y no hay constancia en el Nuevo Testamento de que tal competencia del perdón de los pecados haya sido cedida a hombre o a institución alguna aquí en la tierra. Más bien todo lo contrario. Sería terrible el pensar que alguien en lugar de Dios pueda justificarle sus pecados suplantando a Dios de quien dice ser su representante. Esto fue entendido claramente por los fariseos en su respuesta. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Después de oír decir a Jesús al paralítico, tus pecados te son perdonados. Todo esto es una demostración de que Jesús es Dios. No hay un solo ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en cualquiera de las epístolas en el que un sacerdote de la iglesia primitiva esté perdonando o absolviendo pecados de otros. La epístola de los Hebreos explica que en el nuevo pacto ya no es necesario sacerdocio ni mediación humana alguna por ser un sistema ineficiente y caduco para acercarnos al trono de Dios. Esto lo vemos en un breve discurso en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 28. Veamos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sus sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del mundo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Palabra de Dios. La absoluta suficiencia de Cristo y de su muerte en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad pasada, presente y futura es el tema principal de varias de las cartas del apóstol Pablo. Entre ellas, la epístola a los Colosenses, donde el apóstol Pablo arremete contra la mera idea de tener que añadir algún mérito propio de él o ajeno a la obra vicaria de Cristo. Esto lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 14. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Amados hermanos, hay que leer la palabra de Dios para que caiga la ignorancia. Como dijo el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. La falta de conocimiento de Dios está destruyendo al pueblo, pero no porque el conocimiento no fuera asequible. El pueblo está obstinadamente rechazando la verdad que Dios nos ha dado por medio de los profetas y de su palabra escrita. Incluso hay dentro de las iglesias muchas personas que están siendo destruidas por las costumbres pecaminosas del mundo porque no conocen a Dios ni a su palabra inspirada. Qué trágico es que un líder religioso basado en dogmas de hombres con ausencia del Espíritu Santo haya ido tan lejos como para creer que Él tiene autoridad para perdonar pecados como mediador entre Dios y el hombre. Una facultad que solo la tiene Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y dar una falsa esperanza a los que están sin Cristo. Los religiosos deben reconocer que el perdón y la salvación se encuentra solamente en Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahora veamos sobre la confesión de pecados. Ningún sacerdote, ni cura, ni pastor evangélico, ni evangelista o cualquier otra persona, por más espiritual que sea, no tiene la autoridad para recetar la confesión y el poder de los pecados del hombre. Uno de los logros de la Reforma Protestante fue traernos luz sobre la doctrina del sacerdocio de los creyentes, en el cual todos tenemos el mismo acceso al Padre por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y que no hay creyente con algún grado superior de comunicación con Dios en relación a otros. En ese sentido, nadie, absolutamente nadie, piense o crea que un hombre, por más autoridad que represente como líder de una iglesia, no puede perdonar pecados a nadie. El modelo bíblico de la confesión del pecado es muy diferente, incluso cuando el sacerdocio era en efecto en el Antiguo Testamento. Lo vemos en ejemplos como en el del rey David, donde el pecado se confiesa directamente a Dios, no a un sacerdote. Cuando el rey David se arrepintió de su adulterio, confesó su pecado directamente a Dios, sin sacerdote, ni ritual, ni sacramento. Solo un hombre traspasado de dolor, confesando su pecado ante su hacedor. David en el Salmo 32:5 a Dios le dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión directamente a Dios fue también la experiencia de Nehemías. Lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 11. La confesión de Daniel, lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 19. También vemos la oración de Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 5 al 10. A pesar de que Esdras, él mismo era un sacerdote levítico, Esdras dijo al pueblo de Dios que se confesara ante el Señor y Dios de sus padres. Esto lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 11. Los cristianos del Nuevo Testamento también acudimos directamente a Dios con nuestros pecados. No vamos a un juez, sino al Padre con Jesús al lado nuestro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Acudimos a Dios confiados en que Él nos oirá. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra nos dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Acudimos a las promesas de Dios de que Él nos perdonará. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Muchas personas se mantienen en condiciones de pecado oculto que terminan por matar su vida espiritual. La confesión es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para nuestra santificación
y algo de lo que no debemos privarnos. Confesar los pecados es el primer paso para el perdón y la reconciliación con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El pecado es confesado a Dios porque todo pecado es una ofensa a Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, leemos que todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En última instancia, el pecado es una transgresión de la ley estándar de Dios y por lo tanto, Él es el único que puede perdonar los pecados. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Daniel capítulo 9, versículo 9. Amados hermanos, la práctica bíblica de la confesión de pecado no es un asunto exclusivo de iglesia alguno, sea esta católica romana o evangélica. De hecho, ni siquiera guardan relación de las formas. Uno de los errores más graves que ha dado como resultado este mal entendimiento de la confesión es que muchos creyentes que han pecado tal vez con buenas intenciones ven a sus líderes espirituales una especie de sacerdotes encargados de recibir sus cargas e imponerles penitencias por medio de la disciplina eclesiástica y no un tratamiento real del pecado por medio de la palabra de Dios, la oración y la consejería bíblica. Quien busca justificación a sus pecados en forma errónea dependerá constantemente de otro hombre para lograr un supuesto perdón, un perdón irreal, un perdón inseguro, un perdón inefectivo. Comprendan que el perdón total y completo solo se lo puede lograr en Cristo Jesús, buscándolo en forma muy personal y directa. La marca de un verdadero cristiano es su constante disposición por acudir al Señor en arrepentimiento. Somos pecadores que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, pero que aún así lidiamos con los rastros de una carne que sigue vendida al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. De modo que humillarnos en confesión ante el Señor es mostrar nuestra dependencia de Él. Hay una mejor noticia para todos los hombres y mujeres del mundo, que nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo y que podemos recibir esa indulgencia plenaria sin más si creemos en Él y nos arrepentimos de corazón. Dios les guarde y les bendiga abundantemente. Les habló el hermano William Cabrera.